Es un síntoma, la migraña es un síntoma. Bueno, muy buenas noches a todas. Espero que se encuentren muy bien para hablar un sábado más en este espacio que aquí no tiene nombre, pero que en YouTube se llama Presuntas Conversaciones y a propósito del cual pues, queremos comentarles, Gustavo y yo, que hemos decidido hacer algo así como un cierre de temporada. Desde hace algún tiempo, hace por ahí, ¿qué? Hace por ahí 4 o 5 semanas, no, tal vez más, hemos venido hablando como de la necesidad de hacer ese ejercicio, sobre todo narrativo, de decir un cierre de temporada, partiendo sobre todo de la intención de hacer mejorías tanto en la parte audiovisual como narrativa, y también para tomar muchas como acciones y actividades que hemos comentado y que la gente nos ha propuesto y que por asuntos de disposición no hemos hecho, ¿cierto? No hemos decidido abordar. Entonces, básicamente este es como el último conversatorio de esta primera temporada, que al final pues creo que es una temporada considerable a propósito de series en Netflix. Tenemos 20 episodios y creo que ese es un material que nos amerita pues ya como pausar un poco, ¿cierto? Y también a raíz de eso vamos a generar un espacio la próxima semana porque nos falta originalidad como los que hacen RCN y Caracol en diciembre, y es que vamos a invitar como a varias personas que han participado. Pues las vamos a invitar a todas, ya las que tengan tiempo y disposición, se animan, pero como quienes han sido invitadas, invitados, a que hagamos esta conversa en la que nos miremos en retrospectiva, miremos qué nos ha quedado, miremos cómo ha sido este proceso, qué nos ha dejado a todas, y bueno, eso es básicamente todo. El tema de hoy, el avatar o los avatares, surge también a partir de la discusión que se generó la semana pasada en el conversatorio sobre qué es lo real y qué no es lo real, quiénes existen y quiénes no existen, quiénes estamos haciendo vida y quiénes no. Y Rincón, que no va a estar, propuso el tema de hablar de la figura del avatar. Pues no va a estar porque también lo cogimos a quemarropa, él propuso el tema pero no nos pidió que lo abriéramos tan rápido. Entonces me parece importante hacer la salvedad ahí, como que no es que sea un faltón torcido, débil, cobarde, Loca, inmunda. ajá, Polla. sino que sencillamente no coincidió su tiempo. Igual dijo que se conectaba más tarde, entonces nada, igual estaba invitado Juan Diego es director de La Rueda Flotante, que es un grupo de artistas, personas ciegas y de personas ciegas y sordas, que tienen pues, una experiencia pues, en la ciudad relevante. Juan Diego también nos acompañó en algunos espacios previos y aquí vamos a darle hoy. Entonces, bueno, bienvenidas nuevamente y dale Gustavo, arranca. Bueno, primero que todo, pues agradecer a las personas que están acá escuchando, ¿no es cierto? Antes eran 25 y ahora son 6, pero es importante pues el 6, ¿cierto? Pues que se reduzca el número, ¿cierto? Porque no creemos mucho en la cantidad, ¿cierto? La cantidad solo es necesaria para hacer plata. Eh, Agradezco mucho a Juan Diego, pues que está acá, ¿cierto? Es importante que él esté, ¿cierto? Y más para este tema del avatar, ¿cierto? De las representaciones, del teatro, de la personalidad. Y en relación a Rincón, yo creo que Rincón es como esos pelados o esas peladitas que uno les dice que entonces, que para cuándo, entonces eh, como que aceptan la invitación y ya uno se asusta con todo lo que puede llegar a pasar. Y es una loca, quiero reiterar que es una loca. Entonces, para esto, para plantear como este tema de hoy, hace rato no escribía, pues no escribía como algo y el tema de hoy me llevó como a pensarme en la tragedia, ¿cierto? En el asunto de la devastación, en el asunto de la muerte, porque es un fin, ¿cierto? Es un fin y como fin también implica una máscara, ¿cierto? Una máscara que uno tiene que asumir, ¿cierto? Y en este momento recuerdo como la frase de Pessoa o el poema de Pessoa que dice que él se quitó la máscara y quedó sin rostro y que cuando él se acuesta a dormir deja su personalidad
al lado de la cama como un perro faldero. Teniendo en cuenta los ulteriores acontecimientos que permean la vida de las presuntas conversaciones de este programa en el cual estamos hoy, y su cercanía con la finitud, ¿cierto? Con el ser para la muerte heideggeriano, me he dado a la tarea de exteriorizar una postura que desde hace algún tiempo he venido pensando. Y ustedes, mis amigos, me han acompañado en ello, pues Gabriel, Juan Diego indirectamente, Rincón, Mayra, José, eh, muchas personas, ¿cierto? Que se me escapan. En varios encuentros lo he manifestado. Es básicamente el asunto de la tragedia, ¿cierto? La tragedia con la poesía. Hace poco me encontré con un postulado nietzscheano que decía que hay alturas del alma en las cuales incluso la tragedia deja de ser trágica. En el fondo, espero que este programa que venimos haciendo juiciosamente desde hace algunos meses tenga esa altura, ¿cierto? Esa altura de sobreponerse a lo trágico. Por otra parte, quisiera compartir con ustedes, compañeros, varias cuestiones que encierran el síndrome de la personalidad trágica. La tragedia como un síndrome, como una unión de muchos factores que convergen en uno. La representación de la tragedia y cuál es el rol de la tragedia, ¿cierto? ¿Qué es lo que llamamos trágico, ¿cierto? Entonces quisiera como dejar esas cuestiones por acá y preguntarles a ustedes, porque yo no sé mucho, sobre qué es lo que llamamos lo trágico. Es lo que- es verdad que ese tema de lo trágico, curiosamente, lo abordamos en el primer conversatorio que hicimos a través de Meet, que creo que fue el de lo vulgar y lo sagrado. Y me parece que, bueno, vamos a aprovechar que hay personas como que hacen teatro por aquí, que también ha estado como en el tema de la literatura, pero recuerdo que en esa ocasión lo que yo exponía particularmente era que la tragedia pues era como la vida misma que iba fluyendo, pero que la vida misma también es una conjunción de dramas, ¿cierto? Entonces como que un poco lo que mencionaba Nietzsche es que el drama es la apropiación de la tragedia, ¿cierto? Y la tragedia pues como la interpretación de la vida, pero eso que es la vida es la conjunción de los dramas que tenemos nosotros como individualidades, como particularidades, y que de hecho es a partir de eso que se hace posible que podamos hacer múltiples representaciones de los mismos eventos. Por ejemplo, ahorita con lo que está pasando aquí con todo este asunto de las masacres, ¿cierto? En Colombia. Entonces, eso es parte de la vida. Eh, pero las interpretaciones, las alocuciones, las narrativas que construye cada quien sobre eso, se convierten en los dramas personales y van dando como un orden a la tragedia. Y también recuerdo, por ahí alguna vez mencionamos como esa frase de Ernesto Castro de que la tragedia no es la misma tragedia que en el teatro griego, sino que la tragedia es que las cosas sigan siendo más o menos igual. Me gustaría también tal vez meternos por ahí. No sé si yo podría introducirme por ahí, por ese de que sigue siendo más o menos igual, para plantear como mi propuesta de hoy, o no sé si Gustavo tenga algo que decir con respecto a esto que dispongo ante ese planteamiento. La tragedia como algo igual a la vida o a la existencia. O sea, como la tragedia, como las narrativas posibles sobre lo que acontece igual, y, pero sobre todo eso, como el hecho de que las cosas sigan siendo más o menos iguales. Me parece que es muy bacano pensarlo así, porque la tragedia, que igual viene como de ahí de la tragedia griega del teatro, lo que busca justamente es la representación o la reproducción de eventos, ¿cierto? A partir de unas apropiaciones literarias que hacen pues los trágicos, los dramaturgos, pero básicamente es eso, es una reproducción de la realidad a partir de una perspectiva particular, pero sigue siendo Sí, más o menos lo mismo que pasó. sí, porque pues según lo que estaba leyendo era como que, y me preguntaba como que únicamente la tragedia o nuestra concepción de lo trágico estará
ligada como a esa cultura griega de lo trágico, ¿cierto? O cuáles serán nuestras tragedias, ¿cierto? ¿Cuál será nuestro Edipo, ¿cierto? A propósito del Avatar, ¿cierto? Entonces, cuando pienso en tragedia, inmediatamente pienso en Edipo, pero también pienso en Job y en el cristianismo, ¿cierto? A propósito de lo trágico en el catolicismo, en el cristianismo, ¿cierto? Porque pues es algo muy marcado en la religión cristiana o en la postura cristiana de fe, ¿cierto? Y creo que el sujeto, que es pues, el sujeto de Occidente, como diría pues uno de nuestros ídolos, Darío, es como básicamente, eh, es básicamente como cristianismo y cultura griega, ¿cierto? Y es que acaso el cristianismo no es también Platón para el vulgo, ¿cierto? Entre comillas, vulgo. Entonces, quisiera. Y entonces, pues ya que Juan Diego dejó la máscara a modo de performance, plantear como un asunto, ¿cierto? Menos mal, no, he entendido por lo trágico a una persona que se sumerge en el amor, ¿cierto? A cualquier entidad, llámese familia, amigos, Dios, filosofía, dinero, arte o matrimonio, etcétera, entre otros. Y todos sus proyectos terminan mal, terminan en catástrofe, por más bien que usted ame, por más bien que usted emplee el dinero, por más bien que usted sea un artista, ¿cierto? A propósito de la catástrofe en el arte, por más bien que usted crea en Dios, eso siempre va a terminar como con un desenvolvimiento dramático que termina pues como en un problema, en un peo como serio, ¿cierto? Por ejemplo, Job. Yo tengo problemas con el asunto de Job, porque por ejemplo Job era la persona intachable, ¿cierto? Como el sujeto que, que más bien seguía las instrucciones de Dios. Y entonces un día pasó el diablo y pilló eso. Y entonces fue a contarle a Dios, como, hey, parce, imagínate pues que el marica de Job es un sujeto intachable y le sembró la cizaña a Dios. Yo creo que ahí ese Dios de la historia de Job hay que cuestionarlo, ¿cierto? Al hombre que escribió la historia de Job hay que cuestionarlo y preguntarse si en verdad ese Dios tan bondadoso del cual pues el cristianismo se jacta, se ve representado en la historia de Job, ¿cierto? En el avatar de Job. Porque es que yo creo que todos somos Job, todos somos como una representación, un arlequín que ese Dios cultural mueve, ¿cierto? Como ese Dios trabajo, lo que pues posiblemente ya vayan a profundizar más. Entonces el diablo le dijo a Dios como, hey, mira que tu hijo Job eh, está haciendo las cosas muy bien, pero las hace también porque lo tiene todo, tiene una familia, tiene sus criados. Entonces, el diablo le propuso a Dios un negocio, como, hey, marica, déjeme a mí interceder ahí con Job y quitarle todo eso, ¿cierto? Entonces, pero Dios le dijo, listo, haga todo eso, pero no le quite la vida, pues para qué vida si ya no tiene pues como todo lo que disfrutó. Entonces el marica del diablo hizo efectivamente todo eso, le llenó de llagas la piel, hizo hasta que la esposa lo maldijera, le mató a todos los criados, le quemó la casa y dejó a Job en el espíritu trágico, ¿cierto? Entonces, como pensarnos eh, para qué vergas sirve la tragedia, ¿cierto? Entonces, en estos días hablaba con un compañero, entonces él me decía como que, marica, es que yo le decía, es que Colombia es difícil, ¿cierto? Por no decir que es una gonorreita de país, pero Colombia es complejo, ¿cierto? Es duro de vivir. Entonces él me decía, no, pero es que todo lo que vos sos se lo debes a Colombia, ¿cierto? Entonces como que para eso sirve la tragedia, ¿cierto? Como para uno perfeccionarse en el fuego, ¿cierto? Entonces yo le decía, entonces yo le debo agradecer
siendo yo una mujer, a mi esposo o a mi esposa siendo yo pues un hombre que me pegue y que eso haya sido lo que me haya formado hoy como persona, ¿cierto? Entonces como que hay que plantearse y es como mi duda con lo trágico, como que en verdad el poeta o el artista, esa es como mi duda más profunda en relación al arte, eh, debe desembocar en la tragedia, cual Rimbaud, cual Novalis con su novia, para poder acercarse al drama, ¿cierto? Como para poder acercarse a la realidad. La tragedia será la única vía que nos queda para poder llegar al conocimiento de las cosas. Dicho pues schopenhauerianamente, no sé cómo conjugar a ese sujeto. Entonces uno se mete pues como con la filosofía de Schopenhauer y dice pues, no, pues que el dolor hace que usted vea sobre las falsas, sobre la mentira, sobre el velo de la realidad. Y solo habrá como alternativa para llegar a eso el sufrir, ¿cierto? Solo habrá como alternativa para llegar al arte el sufrir una vida sin dinero, ¿cierto? Solo habrá, pues, uno para ser artista necesariamente tiene que despreciar el dinero y vivir una vida precaria y quitarse de muchas cosas como para poder acceder a eso que llamamos arte. No sé si me haga explicar, pero más o menos por ahí es como Vale, pero intervención. es que, sabes que, por ejemplo, ahí igual, creo que cada quien interpreta como le viene un poco en gana a cada autor y cada texto, pero puntualmente yo cuando abordaba cómo se trataba pues de Nietzsche sobre la tragedia, lo que trataba de plantearme era la tragedia por fuera de justamente la connotación que le damos comúnmente. Y es que, por ejemplo, un trágico puede hacer comedia, un trágico puede hacer una obra que sea biográfica, un trágico puede hacer sátira. Entonces, ante la pregunta que haces, como que claro, un poquito lo que hablábamos en los conversatorios, en el de poética de lo cotidiano, el trágico, pues no es necesariamente, o yo nunca lo he entendido, no sé, por ejemplo, qué tendrán por decir ahí, por ahí una compañera que la tirada al agua, si de pronto se anima a hablar, que es Manuela, si lo trágico necesariamente tiene que aludir como a la melancolía y a la tristeza, ¿cierto? Como al dolor, al sufrimiento, o más a esa reinterpretación de la realidad. Y también Juan Diego, pues desde el cuento, desde el teatro, desde la dramaturgia, por ejemplo, el... Listo, Manuela, está bien que te velan los dedos, pero podrías hablar. Igual si no quieres está bien. Pero, por ejemplo, el tema cuando le dicen a la gente dramática, entonces la gente cuando piensa en un drama, se imagina pues toda como una persona que exagera sus gestos, que exagera sus movimientos, toda su expresión, pero por ejemplo hay dramaturgias que son muy serenas, que son muy planas, que son muy suaves, que son muy ligeras. Entonces creo que sería interesante empezar a mirarnos cuando nos dicen, por ejemplo, como dice por ahí este cantico de Pedro Pastor que alguna vez leyó George en la corporación, como pues el sufrimiento es nuestro sino, ¿no? El sino de los poetas es el sufrimiento. Eh, pues el sufrimiento creo que sí yo lo descartaría por completo, porque por ejemplo la insatisfacción no tiene que ver necesariamente con sufrimiento, así como tampoco tiene que verlo, como ya expresé, la tragedia y el drama no tienen que ver con sufrimiento, la insatisfacción tampoco, y mira que en muchas ocasiones hemos coincidido y creo que en el fondo en eso coinciden muchas personas, y es que el acto creativo consiste en eh, interponer algo ante una insatisfacción. O sea, si yo para qué voy a crear algo si estoy completamente conforme con lo dado. Yo creo un poema, una obra de teatro, una canción, una película, un libro, lo que sea, una novela, porque aunque yo no lo nombre como que estoy insatisfecho con algo, insatisfecha con algo, en el fondo sí, si no tuviera esa insatisfacción ahí intrínseca, pues no habría ningún móvil para crear algo. No sé vos qué pensás ahí, viéndolo así Pues como
Eso, yo no pienso como la insatisfacción como algo que no esté ligado como al Eso yo muy dolor. freudiano, eso yo muy freudiano. Ah, ya llegó el Vamos, sujeto tachado. Dios bendiga Rincón. pero más que El fantasma. A Rincón todo le suena freudiano. Continúa, por favor, Gustavo. Es No que me Rincón tachan y tal me es una... critican cuando opino, no, así no me puede. Voy a censurarte. Vamos a censurar. Listo. Este perro, yo puedo prenderlo. Silencié a Gustavo. Va a silenciarlos a todos. Gustavo, actívate, porfa. Y me gusta el discurso de Rincón, debo admitirlo, ¿cierto? Pero Rincón, no deje que nadie le diga palabras lindas porque al caballo lo acarician para montarlo, ¿cierto? Eh, eh, lo que Gabriel planteaba, la insatisfacción, antes de eso y de que Gabriel dijera que tachaba, a propósito del tachar el sufrimiento, ¿cierto? En el drama, ¿cierto? A mí eso me parece súper como meterse a una iglesia y tirarle piedras a la Virgen, ¿cierto? A la Virgen griega del drama, como hizo ese señor hace poquito porque la Virgen no le cumplía los milagros. Y eso hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que tirarle piedras a los ídolos, pero pues, de manera simbólica y teórica, ¿cierto? Aquí es importante aclarar esas cosas porque uno nunca sabe la persona textual que no se escucha se vaya ya a hacer ese tipo de cosas. Entonces me pregunta, ¿podríamos desentender o entender el drama por fuera del dolor, ¿cierto? Entonces Gabriel propone la insatisfacción y la relación con el drama, ¿cierto? O con la tragedia, ¿cierto? La tragedia de un artista que está insatisfecho por su obra. Yo he vivido esa insatisfacción y es dolorosa, ¿cierto? Y es tediosa y no sé si usted la haya vivido, Gabriel, o las personas que están acá en sus trabajos, ¿cierto? El asunto de ser sujetos insatisfechos, de no tener como una satisfacción. No sé si esta palabra aplique, pero no me importa mucho el hecho de saber. El asunto de la caricia, ¿cierto? De la caricia en lo que hacemos, ¿cierto? De ese amor, ¿cierto? Yo creo que la insatisfacción está ligada a una ausencia de caricia, ¿cierto? Una ausencia de amor. Entonces yo diría que también está, a propósito de Rincón, anudada o ligada a la falta, ¿cierto? Entonces, y la falta al vacío. Entonces yo me pienso un artista como un sujeto que es capaz de crear un fondo, ¿cierto? De fundar un fondo, aunque el fondo no tenga fondo y aunque en el fondo no haya fondo, el artista puede infundar ese fondo, ¿cierto? Entonces, con esto quería como proponer, pues me estoy acelerando mucho, pero pues hay que quitarse, como decía Gabriel, ese fetiche por no llegar de una, pues como a lo que uno quería decir, ¿cierto? Y creo que yo me respondo ese asunto de que uno la tragedia la tiene que asumir con heroísmo, como que esa insatisfacción, ese drama, ese dolor, esa falta, ese vacío, uno la tiene que, a propósito del deber, ¿cierto? Tengo problemas con no ser un sujeto que diga que las Deber. cosas se deban hacer, pero no se deben hacer, simplemente es mi discurso. Parce, pero Eh, mira que ya acabaste. Qué, eh, qué pena, hombre. sí, sí. Porque lo que decís me parece Puedo levantar la mano y opinar. ¿Me dejan todavía, opinar un poco? todavía no. Espera, además Está bien. eh, que me parece muy consecuente lo que propone Tao. Yo te doy la palabra, Jonathan. No que luego se me olvida. Como lo que dice Gustavo con respecto a que la tragedia tiene que tomarse con heroísmo, porque justamente el drama, como lo propone Nietzsche, y la tragedia, como lo propone pues, el teatro griego, como una apropiación particular, es justamente lo mismo que propone, en este caso, la psicología junguiana, como la senda del héroe, que es el proceso de individuación y apropiación de la experiencia. Entonces me parece como que claro, la tragedia es una forma muy bonita de resumirlo. La tragedia tiene que tomarse con heroísmo.
Era Jonathan. Era como para notar eso que me pareció muy bello, como que surgiera ahí. Gracias por la oportunidad. Aquí hablando de tragedias, ahí que me están diciendo trágico. Yo creo que no soy trágico, soy más dramático, pero bueno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, hablando de la no relación sexual, ¿cierto? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que no todo lo podemos satisfacer en todo momento, pero eso con respecto al avatar, al concepto del avatar, pensaría yo de, bueno, ¿cuáles son esas máscaras que ponemos? Por ahí Schopenhauer, ahora que estaba hablando de Schopenhauer, se me vino esa frase de él que decía, la mujer se esconde tras el velo de la debilidad. En Amor, las mujeres y la muerte, hace esa referencia a la mujer. Y yo decía, bueno, pero no solamente la mujer, todos tenemos velos para ponernos, ¿cierto? Y ahí ponemos, la cuestión es que queremos dilucidar y tapar con ese velo, ¿cierto? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo de ponernos esos velos? La insatisfacción en cualquier momento puede aparecer. Yo hacía una pregunta de cómo entran a jugar las insatisfacciones como sacrificios por el otro, ¿cierto? Eso de yo no desear otra mujer mientras tengo pareja, por ejemplo, o bueno, sí de pronto desearla, pero no llegar a la satisfacción de ese deseo carnal. Entonces, ahí me pongo un velo, ¿cierto? ¿Cuál será el velo? El avatar que me pongo ahí será la fidelidad, o será el hombre casto, o será, no sé, o será el hombre asolapado, o será, no sé, ¿cierto? Pero sí me gustaría pensar en que la insatisfacción a veces también nos satisface de alguna forma en algún grado. Me encanta cuando Jonathan se pone cognitivo. Yo voy a yo voy a introducir también como mi perspectiva, que pues me disculpo porque de alguna manera dista un poco de la que te haya gustado, que me parece muy bacana y pues de hecho me encantaría seguir por ahí, pero bueno, quisiera como también plantear esta otra perspectiva y también mirar qué quiere proponer Juan Diego y para ver cómo se conjugan esas tres nociones de este asunto del avatar. Entonces vamos a dejar como ahí, pues igual también las preguntas para recordar las preguntas que ha hecho Gustavo, y es si necesariamente el sujeto creador, voy a resumirlo así, porque él hablaba del poeta, del pintor, del músico, del artista en general, entonces del sujeto creador, tiene que estar directamente vinculado a la tristeza, y esta propuesta que nos da más al final, que es como que la tragedia debería... No, a la tristeza no, a la tristeza no, a la tragedia. A la tragedia, no, por eso como un dolor y una catástrofe. Listo, y que la tragedia debe abordarse pues, con heroísmo. Y también las preguntas que nos hace Jonathan, o la pregunta que nos hace, que es que cómo entran a jugar las insatisfacciones como sacrificios del otro. Entonces, bueno, yo inicialmente, pues el ensayo lo titulé simple Avatares, y en lo que me enfoco es en todo este asunto que viene pasando con el aislamiento a partir de la pandemia y de cómo esto se ha convertido en la catapulta para que esté en boga de todo el mundo otra vez el concepto de virtualidad, paralelo a otro que es el de la tecnología y el de las herramientas, sobre todo eso que se nombra como la tecnología 5G, y me parece que es yo ni siquiera pues lo uso porque no encuentro como otra palabra, y sincronicidad está muy quemado, pero me parece una coincidencia muy brutal que justamente hace 100 años fue el segundo boom industrial que nos implicó como toda esta forma de producir en masa, máquinas, metal, uniformes, de una forma que es lo que vivimos hoy y que es el sistema flaqueado, pero que justo 100 años después de ese gran boom industrial en todo el mundo estemos viviendo este gran boom de las telecomunicaciones, que como hablábamos la semana pasada, soy reacio en diferenciar virtualidad de telecomunicaciones. Entonces, bueno, pues voy a leer un fragmento y ya con ese fragmento sería como esto para también darle lugar a Juan Diego y a la discusión que se viene, que pido porfa que no se deje en el aire. Lo que nos interesa en este ensayo con respecto a esta discusión, la discusión entre telecomunicaciones y virtualidad, es justamente el camuflaje de un modelo económico que no quería hablar de sí mismo a través de una serie de implementos físicos y digitales que son contemplados como el modelo en sí. Todas las tecnologías de la informática y la comunicación pueden conjugarse dentro de un conjunto sui generis con el rótulo de herramientas, es decir, todos los sistemas operativos, todas las celulares, televisores, antenas, satélites, computadores,
todo lo voy a tratar de concebir simplemente como una herramienta, y eso les invito a hacer. Es decir, como instrumentos que permitan alcanzar un objetivo cualquiera que no está al alcance de quien lo busca con los recursos previos a la implementación de tal o cual herramienta. Por ejemplo, y aquí ya empiezo a hablar de mi experiencia como gamer, que fue lo que propuse pues la semana pasada. Hace 10 años descargar un juego de 30 GB era todo un reto que podía tomar varios días según el equipo, y luego estaba la horrenda humillación de llegar a la casa de uno de tus compinches digitales y ver que tu experiencia de la versión de calidad muy baja es una versión miserable en comparación del juego en su máxima expresión dentro de un equipo mejor dotado. Lo que quiere decir también esta concepción de las TICs es que como instrumento no representa necesariamente a un modelo, sobre todo cuando con una misma herramienta bandos ideológicamente opuestos pueden alcanzar sus fines. El capitalismo también ha usado hoces y martillos, y el socialismo se ha valido del papel, moneda y la propiedad privada, y ha llegado incluso a tener gran afinidad con la idea de respetar y seguir los ciclos de la naturaleza, que es lo contrario al materialismo histórico. Y el capitalismo, en su influencia sobre los sistemas de gobernanza patriarcales, ha propiciado recursos para apoyar acciones de orden popular y comunitario. En otras palabras, a mi parecer, el que una herramienta nazca en manos de una persona o un grupo de personas vinculadas a una línea ideológica es mera coincidencia, pero en ningún momento la hace propia de dicha línea, por lo menos no con las herramientas distintas a modelos que, como dije antes, son solamente disposiciones distintas o aparentemente distintas de unos modelos esenciales. Además, no sé bien hasta qué punto un modelo puede considerarse una herramienta. A propósito de los modelos, de los discursos, las teorías, la gente que se vale de la teoría como herramienta. Sobre todo porque los modelos suelen venir con su propio inventario de recursos y requisitos mínimos. Así, considero que no hay por qué suponer que las herramientas tecnológicas enfocadas en facilitar los procesos del flujo de la información y las comunicaciones sean por obligación lógica los instrumentos del modelo de producción industrial en su nueva versión, sino que, como siempre, el modelo ha sabido valerse de ellos para reinventarse, y este sí, no como la población, y la población como un conglomerado de particulares. Ahora, si dejamos de lado todo lo relacionado con las comunicaciones, o más bien con las telecomunicaciones, ¿qué puede parecer a unas personas tan pomposas y otras tan abrumador? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda si empezamos a pensar la virtualidad sin las telecomunicaciones? Pues nos queda nada más y nada menos que lo mismo de siempre, una serie de intenciones, deseos, necesidades y capacidades canalizadas en realidades virtuales. De hecho, en las mismas realidades virtuales de siempre, que son el lenguaje, en primer lugar, luego el sistema social, y a partir de este, los sistemas políticos y económicos como instancias de distribución de poder y recursos respectivamente. Y aunque sus estrechos lazos no se pueden negar, se comprenden justamente a partir de su desprendimiento del mismo núcleo, es decir, todo este tema de la economía y la política se desprende de la realidad social, y la realidad social se desprende en tanto realidad social como cosa cualitativa del lenguaje. Entonces ya lo que voy a hacer de aquí en adelante es tratar a través del texto de demostrar que no hay ninguna diferencia, a propósito de la premisa que nos traía Rincón la semana pasada de quienes viven realmente a través de una pantalla o no, que no hay ninguna diferencia entre hablar de un juego de video y la vida en la familia, la vida en el trabajo, la vida en la calle, la vida en el sexo. Las lógicas son la misma, ¿cierto? Las lógicas siguen siendo las mismas porque, y voy a seguir pues como con lo que acaba de hacer Gustavo y mirar cómo llegamos al final a eso, y es que al final nosotros simplemente somos sujetos de la cultura, o lo que es lo mismo, somos avatares. Ahí dejo el espacio abierto. Juan Diego siempre se va cuando le toca la palabra. No sé si Rincón tenga algo que decir, yo... Sí, Juan Diego ya, es tu momento. Creo que está hablando con el micrófono apagado. Veo que hay movimientos en la boca. Ya, listo, sí, lo tenía apagado. No, bueno, como para entrar en calor, vea. Hay un asunto, es que son muchas cosas que yo creo que todos han hablado de
básicamente lo mismo, pero por aquí encontré un artículo que el que redescubre la palabra avatar como para la filosofía y de ahí pues para entender el ser humano y todo lo que ustedes están como aquí hablando esta noche y siempre, porque esos encuentros son siempre como para hablar de lo que nos hace humanos, ¿cierto? El individuo, llámele individuo, sujeto. eh, Básicamente encontré esto que dice, muy bacano, dice, curiosamente Schopenhauer, en el estudio que realiza de la filosofía hindú, redescubre el concepto avatar como una encarnación o proyección del dios Brahma en Vishnu o en Shiva. Hoy por hoy, ese término es más conocido por la película de James Cameron, eh, Avatar, ¿cierto? Entonces, no, lo traía es porque es bacano como uno saber por dónde es que se van introduciendo los conceptos para uno no perderse a hablar tanta baba. Entonces, básicamente Schopenhauer empieza a traer a la filosofía y pues Schopenhauer es fundamental como en esa vuelta que se hace hacia la personalidad y entender el individuo después de Hegel, ¿cierto? Bueno, Nietzsche, pero Hegel con la fenomenología y Husserl, y entender qué es esa vaina del individuo o de la conciencia, ¿cierto? Y empezar a introducir una ontología. Y básicamente, pues ya todos han hablado de cosas, con Gabriel que puso el término de virtual, recuerden que virtual desde Pierre Levy, virtual no es una ficción, algo que está perdido en el espacio, lo virtual también es una posible realidad, ¿cierto? Es una realidad, la realidad virtual, o sea, existe como real, es también la realidad. Entonces, nada, yo que he estado trabajando, bueno, con pelados y con jóvenes, pues como de 16, 17, 18 años, uno empieza a entender que ahí, y bueno, y también uno metiéndose con afectos, con gente también joven de 25 años, uno entiende que ahí hay otra realidad, que sí se vive en una realidad virtual, y que esa realidad virtual es posible, que no fue tan posible para mí en mi momento de adolescencia y juventud, puesto que todavía no estábamos ahí en el mundo, pero no era como tan internet de las cosas, no era como tan de la cosa, ¿cierto? Todavía estábamos muy permeados por una realidad muy análoga, ¿cierto? Acá en Medellín, sin desconocer que estábamos ahí, ya Gabriel lo mencionó, ¿cierto? De los juegos, pero todavía no estábamos como tan en ese cuento, creo yo, aunque pues soy un millennial y nazco en los años 80 con todo esto, pero siento que como sucede en Latinoamérica sucede diferente, ¿cierto? Como puede suceder en otras partes del mundo. Eh, entonces, básicamente por eso, porque bueno, ya saben pues que Avatar viene de la filosofía hindú, si uno es la encarnación y si uno lo busca en Wikipedia, eso es descenso, es el descenso de una divinidad a la tierra, por eso es tan bonito la cultura hindú y las danzas a las cuales pues me he acercado y las he practicado, porque se danza es con el Dios. Entonces, un poco también eso lo podríamos encontrar tal vez en culturas más chamánicas acá en Colombia, ¿cierto? Para mí hasta la India. O es que no tengo la máscara, me la iba a poner en Ecuador. Hay unas máscaras que yo creo que muchos las han visto, que son de unos demonios, que lo mismo por delante, lo mismo por detrás, y tiene unos cachitos de colores, y esos cachitos de colores representan los meses del año. Pero sí tengo una estatua, espera. Dime esta. Ay, güey, puta, ¿para qué me dan un micrófono? Yo quiero ser conciso. Esta, vean. Esta es una mascarita, es que se me olvida el nombre de este demonio. Pues, ellos se visten, se disfrazan y hacen pues los wikis o los kiwis, algo así se llaman los demonios, y lo hacen pues cada año en estas fiestas en Ecuador, en varios pueblos. Entonces está la máscara, esta es una muy sencilla, parece una marimonda, pero no es una marimonda. Y entonces lo mismo por detrás y lo mismo por delante, y tiene aquí los meses del año. Estos, igual, ¿cierto? Es una transfiguración. Y lo mismo se va a encontrar en el judeocristianismo, pues finalmente con Cristo, la transfiguración de Cristo. Entonces, cuando se baja esto del descenso del Dios que se hace carne, igual está en la Biblia, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, es la posibilidad de transfigurar. Entonces ahí aparece la imagen bueno, pues la imagen de la Santísima Trinidad, aquel Dios, aquella que tiene tres caras, ¿cierto? Que incluso aquí en la colonia está, ese cuadro está, yo creo que en la Candelaria del arte quiteño, en 1400 pintaban a la Santísima Trinidad con la cara de Jesús tres veces. Entonces creo que todo eso, palabras menos, palabras más, es la posibilidad que ya estaba en los latinos de la idea de máscara. Máscara
en latín es persona. Entonces, eso es supremamente interesante porque a uno le va a permitir entender. Vuelvo a coger un poco lo que han dicho y no que me quedo con el discurso final de Gabriel, que es el que más escuché, con la noción de lo que estaba hablando Gabriel, que finalmente nos introduce a lo del sujeto, ¿cierto? O sea, finalmente son las prácticas sociales en las que estamos inmersos las que nos posibilitan, pues, identificarnos como alguien. Que esa pregunta ¿cierto? Nos la hicimos al principio, ¿ves? ¿Yo cómo lo veo? ¿Cómo me ves? Porque básicamente es esa representación que tengo, que es ese juego de máscaras. Y esa máscara en latín, que es persona, es la posibilidad en el derecho de jugar a los roles en la sociedad. Entonces yo te puedo juzgar, ya no es una ley divina, la ley de los hombres, que al entrar a ser persona, eh, puedo jugar. Hay una película muy bonita de Pasolini que se llama Persona. Y por aquí encuentro una cosa de Bachelard, les voy a leer un pedacito chiquito. Y obviamente todo eso tiene sus implicaciones en el teatro, en el juego de la máscara. Entonces dice, la máscara de Bachelard, dice, había descendido hasta las muecas del hombre, subí hacia la sinceridad de la naturaleza. Entonces de Balzac, Patología de la vida social. Por más que las máscaras tengan una variedad infinita, parecería que la voluntad de enmascararse fuera muy simple y que en consecuencia al punto quedara hecha la psicología del ser que se enmascara. Al parecer, la máscara realiza de una vez por todas la disimulación. Este es como el concepto que va a utilizar Bachelard para hablar de la máscara. La disimulación. Atrincherado tras su máscara, el ser enmascarado está al abrigo de la indiscreción del psicólogo. Rápidamente encontró la seguridad de un rostro que se cierra. Si el ser enmascarado quiere entrar en la vida, si quiere adoptar la vida de su propia máscara, fácilmente se atribuye la maestría de la mistificación. Termina por creer que el prójimo toma su máscara por un rostro. Cree simular activamente luego de disimular fácilmente. Así, la máscara es una síntesis ingenua de dos opuestos muy cercanos, la disimulación y la simulación. Esta figura es maravillosa por eso. Pero un engaño tan fácil, tan total, tan inmediato no podría ser sino objeto de una psicología limitada. Sin duda hay muchos modos de extender esa psicología. En particular, bastaría con acoger los innumerables documentos de la etnografía para descubrir a la máscara como objeto de un verdadero instinto humano. Por ello, debería estudiarse toda una magia de la máscara. De esa magia también se encontrarían huellas en el folclore. Pero todas esas encuestas dispersarían la atención del psicólogo que quiere estudiar desde su origen la voluntad de la disimulación, una fenomenología de la disimulación debe remontarse a la raíz de la voluntad de ser alguien que no se es, pero difícilmente se instruiría multiplicando las observaciones sobre las máscaras innumerables, sobre las máscaras monstruosas, sobre las máscaras especializadas mediante mitos, costumbres y tradiciones. Una fenomenología de la disimulación debe entonces concentrar su examen en la mentalidad occidental. Bueno, y va a seguir, y es muy bacano porque bueno, se va a detener en ese asunto de la disimulación, pero como fenomenología, y eso es otro cuento pues grandísimo con Husserl. Pero a lo que voy también como fenomenología tiene que ver con ese enmascararse para poder ser alguien, ¿cierto? Para poder estar siendo alguien. Y entonces lo que introduce la realidad virtual, que es lo interesante, es el avatar como un algoritmo de internet, pues, o de las tecnologías para poder estar representado en alguien ahí. Este tema, pues yo he estado viendo unas series por Netflix, pues yo sé que hay muchas otras cosas, mucha gente le choca, pues no le gusta Netflix, a mí sí. Netflix tiene una muy bacana que se llama Psicopaz, no sé si la han escuchado la serie, es muy buena, tiene 2 temporadas. Y Psicopaz, incluso eso ya existe este sistema como medición psicológica. Yo no sé los psicólogos cómo le llaman a esas cosas, test, vida, no sé qué. Entonces, es una forma en que se está usando en Europa ya también y en el Asia, y es un escáner de tu personalidad. Incluso también hay unos sistemas tecnológicos, y con esto introduzco el tema del cyborg, que es al que nos llevaría toda esta pregunta sobre la individualidad y la máscara. Y hay unas máquinas que te leen tu personalidad, o sea, leen como tu temperatura, pueden leer tus facciones corporales o gestos corporales y facciones de la cara, y te hacen un escáner de cómo está tu temperamento, tu estado emocional, y dependiendo de eso, pues te pueden meter en una terapia. Eso es maravilloso. Y esta serie de Netflix trata ese tema, por eso se llama Psicopaz. Psicopaz es un sistema, es una ciudad entera, todo Japón. Japón se convirtió en una nueva ciudad manejada por una matriz, y esa matriz es la que tiene todo un sistema de control y vigilancia, una policía
que es la que vigila a quién se le sube el psicopaz o a quién se le, o a quién se le baja. El que se le sube se vuelve un criminal potencial, entonces hay que exterminarlo y matarlo, o llevarlo para que se recupere. Y tienen que mantener controlada toda la sociedad para que no se sube y se baje el psicopaz. Entonces yo creo que entrar en esas realidades, en ese cyborg y en esas fronteras de la disimulación, creo que es lo que nos invita al Avatar hoy en día, ¿cierto? Y ahí, pues, relacionándolo con el teatro, básicamente hay un autor, un artista que estuvo el año pasado acá en Medellín, él es de Barcelona, él es un artista de teatro, se distancia como mucho del teatro, pero para enfocarse en una experiencia del cuerpo con nuevas tecnologías. Entonces él se conecta a sensores y a sistemas y empieza a moverse y a entender el movimiento corporal, y eso pues tiene unas repercusiones también en el sistema nervioso para entender la escena y entender pues como la actuación y esos cuerpos que ya están mediatizados y pues como metidos con máquinas. Y todo esto pues nos lleva a una cosa muy clara, y es que la tecnología es un medio, no es el mensaje. ¿Qué es lo que pasa con el sistema capitalista? Que la tecnología se convierte en el mensaje, más no en el medio, ¿cierto? Y ahí está pues como el error del sistema, que habría que encontrar ese error para no caer pues en él y no seguirle la corriente. Y finalmente a compartirles este otro texto que se llama La humanidad aumentada, de Eric Sadin. Él tiene muchos textos muy interesantes sobre, bueno, todo este tema. Ahora hay un texto que salió, está calientico, bueno, calientico no, pero sí lleva muy poco tiempo, que se llama fanfiction. Fanfiction es como la creación de textos y como de unos hipertextos, un palincesto, con cómo crear literatura y cómo crear filosofía con la internet y con la web. Entonces ese fenómeno, y eso se llama la fanfiction, y maravilloso también como porque eso le va dando unos pistas para cómo también vamos entendiendo otras formas de pensar desde las mediaciones digitales o la virtualidad, que es la vida. O sea, yo creo que eso no es como todo. Si antes había un monstruo, yo no sé quién era, si Benjamin o en la escuela de Frankfurt, o Adorno fue el que dijo, eh, se, primero se vino el monstruo como el cristianismo, o sea, como que a Europa la recorre un fantasma, el fantasma del cristianismo, y ahora a Europa la recorre un fantasma, el fantasma como el capitalismo. Hoy en día pudiésemos decir que nos recorre un fantasma, que es el fantasma como un poco de los cyborg, dejando atrás el zombie, ¿cierto? Que el zombie todavía nos pisa los talones, porque esa es otra forma en que se revela el avatar, en que hay un descenso de un orden, digámosle, divino. Ese orden sufre un descenso hacia lo humano, ese orden de lo divino, o el orden del universo, tiene que bajar como a una ley terrenal, y eso es lo que produce el avatar, ese descenso. Entonces habría como un descenso a estos dominios de los cyborg. Eh, y hay otro libro que se llama Anástrofe. Anástrofe es como lo de catástrofe, pero como sin catástrofe, es como en un vacío, que es un libro que se produjo ahorita en marzo del 2020, y es sobre ese tema, no es una no catástrofe, pero es una catástrofe. Es interesantísimo ese tema de la anástrofe. Y bueno, y finalmente está este libro, bueno, de Eric Sadin, que se llama La humanidad aumentada, y él va a trabajar el tema de la antrobiología. Y ahí yo creo que es maravilloso, porque él va a hablar del sujeto humanista al individuo algorítmicamente asistido, ¿cierto? Que es un poco en lo que nos estamos metiendo. Yo creo que el avatar siempre ha existido, o sea, esa condición de avatar siempre ha existido, no es una moda, ni siquiera, pues la palabra es incluso hindú, es antiquísima. Entonces la noción de máscara, de disimulación, va a existir siempre. Lo que hay detrás de eso es el juego perverso de la virtualidad, de esta realidad en la que estamos viviendo, y en la que ahí sí se desdibuja el individuo, donde somos sujetos, donde somos individuos. Yo creo que ahí está como el terror. Y las artes escénicas, el teatro y la danza, se han puesto puntos de reflexión y miradas estéticas y antropológicas muy interesantes sobre el cuerpo. Por eso les nombro a este artista de Barcelona. Él participó en el grupo La Fura del Baus, y ahora pues tiene su proyecto con su mujer de Sistematurgia, está en YouTube. Sistematurgia es como el proyecto que él ha logrado crear de esos cuerpos ya intervenidos con ciertos sistemas. Pero más allá de eso aparece el cyborg, los sordos y los ciegos pueden ser cyborg,
un sordo que tiene un implante coclear, por ejemplo, es un cyborg. Está este Neil que vino el año pasado a Medellín, que tiene un ojo que ve en daltónico y ese ojo le permite ver con sonidos los colores. Entonces yo creo que esos cyborgs ya los tenemos, todo el tiempo están con nosotros. Y la pregunta que ese señor hace al final es eso, ¿cierto? Sobre una antropología y sobre ese individuo algorítmicamente asistido. Entonces, a mí me parece muy bacano, pues, como esta reflexión final que él hace acá, la condición antropológica, una humanidad híbrida. Podemos, porque esto, obviamente, eso es una pregunta ontológica por el ser, ¿cierto? Y por esa, Bachelard aquí es muy interesante porque recuerden que hay una psicología, ustedes que son psicólogos, saben pues de todo el tema de la psicología social, ¿cierto? Y del interaccionismo simbólico. Entonces, Bachelard aquí, cuando habla de esa noción de máscara, miren que todo se está refiriendo a la psicología, ¿cierto? Pero porque está en boga y está en estudios grandísimos todo lo que tiene que ver con la psicología social, que luego Simondon va a hablar del individuo en uno de los cursos que él va a tener en París sobre psicología. Entonces, para poder hablar del individuo se va a meter con todo ese tema de la psicología social. Y acá, finalmente, entonces va a decir en la humanidad híbrida, podemos transformar el mundo entero en metal. Amenaza el antihéroe del film japonés Tetsuo, Shinya Tsukumoto, del 1989, una película ahí para que la veamos, cuyo cuerpo, a semejanza del de su compañera, se ve infiltrado poco a poco por estructuras de acero que sustituyen sus órganos de carne. La declaración integra su devenir máquina y proclama al mundo la expansión universal de la amenaza. Se trata de una ficción elaborada a finales de los 80, en un Japón que se tomó revancha por la derrota de la Segunda Guerra Mundial y que devino durante este periodo y por algunos años en la potencia económica del planeta. Es un territorio situado entonces a la vanguardia de las innovaciones y producciones electrónicas. La amplitud y la velocidad de la tecnologización de su sociedad podrían hacer creer en la emergencia de un mundo frío inevitablemente destinado a ser formateado por el silicio. Esta percepción llena de ansiedad se desarrolló en el inicio de la revolución digital, de la convicción de que se produciría un desposeimiento ineluctable a través de la técnica que sería perceptible a la larga en la dominación por parte de criaturas artificiales de perfil antropomórfico dotadas de superpoderes. Y este imaginario globalmente compartido que se manifestaba en el cine de Hollywood en los años 80, particularmente en grandes producciones como fueron Blade Runner, no sé si la vieron, es una chimba, y ahorita hicieron, hace 2 años sacaron la segunda parte de Blade Runner. Uf, puta, esa película. Eso viene en un libro que se llama Sueño con ovejas eléctricas. Es muy buena, Blade Runner. Bueno, dale. Es maravillosa, mano. Terminator, Robocop, aún utiliza la hipótesis de la influencia ejercida por la tecnología sobre los humanos, bajo la forma de humanoides casi infalibles, movidos por intenciones esclavizantes. Un poco la visión ahora, es que es muy interesante todos esos debates y todo lo que ustedes han hecho este año, porque de todas formas yo siento que todos estamos todavía en un... Es una sedimentación, un poco como lo plantea Deleuze, bueno, y con Nietzsche, en esos territorios del pensamiento. Nosotros todavía estamos muy anclados a los discursos y a las formas de pensar de los 80s, que es desde ahí que estamos pensándonos. Entonces, volver a leer esto, o sea, ir a los 80s, ir a los 90s, a estos últimos 20 años del fin del siglo XX, para podernos pensar estos 20 años y poder pensar en caliente hoy, ¿qué es todo esto? Entonces, hay que ir allá otra vez, ¿cierto? Siempre estamos leyendo, pero como desde los años 80. Yo siento pues como que en todos estos debates estamos todavía ahí. Esta vulgata se ve alternada a veces con un esquema más opaco, o sea, la absorción de la existencia, consciente o no, en el interior de los flujos electrónicos, desustancializada por una matriz omnipotente que decidía la forma de todos los destinos y que estaba particularmente presente en películas como Tron o Matrix. La disolución del cuerpo en los limbos digitales manifiesta la victoria definitiva del cálculo sobre la vida orgánica. Por eso no es nada raro que todo el mundo esté consumiendo hoy yoga, que todo el mundo sea vegetariano, que todo el mundo esté consumiendo, ¿cierto? Obvio, yo voy a decir que no, que hay ganadería extensiva, que los pastos, obvio que hay un mal trabajo de la tierra, obvio que es malo comer carne, obvio, pero también por el otro lado del sistema lo que te está vendiendo es un cyborg hecho de tejidos orgánicos, pero producidos en laboratorio. O sea, ni siquiera es ¿cierto? Ese es lo antropobiológico, ese zócalo del humano, sino que no es el parche nerdental, sino que te están vendiendo el parque de atracciones totalmente, o sea, Santa Elena totalmente temático, o sea, el bosque de Santa Elena hecho por Confama y por Confenalco, en el cual tú tienes la quebradita diseñada, el caminito en un audífono te ponen el canto del pájaro, ¿cierto? Ay, escuchan los pájaros de Santa Elena. Entonces, un poco, esa es como la gran pregunta acá sobre esa antrobiología.
Aquellos que llamamos antiguos eran verdaderamente nuevos en todas las cosas y constituyeron para hablar con propiedad la infancia de los hombres. Y como hemos unido a sus conocimientos la experiencia de los siglos que los siguieron, es en nosotros mismos donde podemos encontrar esa antigüedad que soñamos en los otros. Es el momento compuesto evocado por Pascal que coincide con su presente tramado en capas elaboradas una tras otra, que constituye así una edad avanzada o antigua en virtud de los entrelazamientos sucesivos de saberes que forman de facto toda episteme. Yo creo que eso es lo más bonito, saberse que el cerebro humano es tan desespecializado, o sea, somos tan demasiado animales, inservibles, los seres humanos, que el cerebro está por fuera, o sea, la memoria, la experiencia, la inteligencia del ser humano no está en el ser humano, está fuera del ser humano, o sea, poner la memoria afuera, es decir, rayar la pared, liberar la mano, hablar, luego usar señas, usar signos, poner esta palabra con una intención, un sistema sísmico, y fuera de eso crear un celular, y fuera de eso crear una memoria aparte del celular, una micro USB, un chip, y el bit, ¿cierto? Y ya pues finalmente este mundo tan digital es lo que nos ha hecho pues esa sedimentación de la humanidad. Yo creo que ahí está como la condición de Avatar, siempre nos acompañará como seres humanos, es decir, bajar, llevar al orden, o sea, volver al orden natural, porque lo contrario de Avatar, pues está el Dharma, que es la ley universal, y lo contrario sería el Karma, ¿cierto? Que sería el desorden. Entonces, un poco siempre lo que estamos buscando es el orden, encontrarnos en ese avatar, en esa multiplicidad de seres que nos pueden habitar, ¿cierto? Y en esa sedimentación. Bueno, no sé, por ahí podemos seguir hablando. Sí, mira, Juan, que ahí me quedó sonando mucho y pues que bueno, que responde al final, cuando traes esa figuración del avatar como un descenso de lo divino, ¿cierto? Y me parece que hay varios elementos ahí que vale la pena tocar, como por ejemplo, el hecho de que, así como Brahma, por ejemplo, en el cristianismo o en el judaísmo, el descenso de Lucifer, ¿cierto? Que era como el preferido de Dios, se da justamente a partir del hecho de que es demasiado humano, ¿cierto? Y que está moviéndose por cuestiones bastante humanas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y hace poco lo hablábamos también, como desde toda esta simbología que hay, por ejemplo, en elementos como, o en narrativas como la alquimia. Entonces, en la alquimia, lo que se busca todo el tiempo son básicamente dos cosas, que son como la piedra filosofal, y la piedra filosofal como este implemento que permite transmutar todo en oro. ¿Y para qué busca la gente? No para producir solamente oro, sino la transmutación del ser humano hacia lo divino, ¿cierto? Entendiendo pues el oro como lo que construye al ídolo, el oro como lo más cercano a una imagen incluso muy primitiva que es el sol, como la mayor representación pues de lo divino, de lo ideal. Entonces me parece muy bacano porque también dentro de la simbología está el hecho de que porque Dios que supuesta, pues tratemos de introducirnos en la narrativa cristiana, ¿cierto? O judío-cristiana. Porque Dios, que es eterno, está tratando de controlar a unas criaturas que son los seres humanos y se molesta cuando uno de sus adeptos, Lucifer, pues empieza a comportarse demasiado humano. Empieza a comportar humano porque, como decías al final de tu intervención, tiene unos comportamientos que están vinculados a la naturaleza y eso me parece ya muy brutal porque eso lo que devela es que todo lo divino es necesariamente contra natura, o sea, todo lo que sea idealizado va en contra de la naturaleza como se manifiesta en sus expresiones primordiales. Entonces, ahora, este tema del cyborg también tiene, detrás del concepto de cyborg está el concepto de transhumancia, que no es solamente como que la gente vote donde no le toca votar, es como la que más se conoce, sino que la transhumancia también es el hecho de poner características humanas en otros objetos o, y esta es la más interesante acá a propósito del cyborg poner características de otras especies o de otros objetos en el cuerpo humano. Entonces, si el humano es un ser que tiene una naturaleza como la tiene cualquier otra especie, como la tiene cualquier otro objeto, lo que le haría convertirse en un transhumante, lo que le haría convertirse en un cyborg es todo lo que vaya en contra de esa naturaleza y que en principio entonces sería justamente toda la construcción social que apunta hacia a los ideales, la cultura, en fin, entonces me parece como que por ahí, por ejemplo, también podríamos empezar a vincular los tres temas, al menos yo lo propongo así, como esta figura que nos proponía Gustavo como la senda del héroe, ¿cierto? O el tema del sufrimiento, también la pregunta que nos hacía Rincón, porque creo que
en el fondo todo lo que hacemos todo el tiempo es un sacrificio hacia un sistema, el sistema de creencias que sea que tengamos, y me parece muy bacano, a propósito de toda esa simbología que he venido trabajando, que el infierno, y un texto que he mencionado un par de veces en estas conferencias o en estos conversatorios, que es Artificial Hells de Claire Bishop. Entonces, los infiernos artificiales, pues no hay nada que no sea artificio. Por ejemplo, la gente critica lo que se nombra como cultura organizacional, que porque es un artificio, como si hubiera alguna cultura que no fuese un artificio. O sea, toda la cultura es un artificio, es una construcción maquinada en cuanto a unas capacidades, intereses, deseos y necesidades, pero todas son artificios. Y lo que me parece muy brutal es cuando Clay Bishop dice que todos esos son unos infiernos, pero entendiendo infierno no como un tema de dolor y sufrimiento y catástrofe, sino el infierno como el escenario en el que se exacerban todas las expresiones de la naturaleza humana. Entonces lo que va a buscar cada sujeto que tiene la posibilidad de generar las normas del juego es potenciar lo que considera ideal, pero que eso que considera ideal no es sino como la máxima expresión de sus apetitos, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano como todo este juego de palabras entre lo angélico, y además que en estos días me ha parecido muy curioso que en Facebook he visto muchas imágenes de ángeles y cosas de arcángeles, entonces no sé de dónde viene todo eso, pero como que en todo el tema de la angiología, lo que representan justamente los ángeles son todos los elementos de la cultura, ¿cierto? Que están ahí como revisando que no se manifiesten los elementos de la naturaleza. ¿Cómo se llama el libro, el señor? ¿Qué es? Ya lo escribí por acá, se llama Claire Bishop. Estoy por acá y el texto se llama Infiernos Artificiales. Infiernos artificiales. Creo que solo está en inglés, pero listo. Ese discurso me parece muy, muy, muy brutal, porque también lo que vamos a ver es cómo, y a propósito pues, de toda esta pelea contra, y ya que mencionas Matrix, que Matrix como pues, su primera trilogía marcó todo un hito cultural, y ese cuestionamiento pues como de los cyborg, porque entonces cuando uno se pregunta qué hay más allá de la Matrix, qué pasa cuando se sale del sistema, y lo que hemos visto es que cuando los sujetos salen del sistema es aniquilado, es perseguido, es encarcelado, o pues sencillamente cuando desaparece el sistema no lo identificamos. En este momento está como volviéndose mediático una serie de comunidades que se van creando y viven por fuera de las normas del sistema y aunque pues lo comparten por Facebook e Instagram, ¿cierto? Pero con seguridad hay un montón de gente que está viviendo bajo otras lógicas distintas a las que suponemos que son las lógicas que deben asumirse todo el tiempo. Y esos son los sujetos que de alguna manera han roto el sistema. Pero ojo, eso no implica que hayan dejado de ser avatares. De hecho, pues en el ensayo que yo redacté para esto, lo que hago es como un cuadro comparativo, un paralelo entre los tipos de trabajo que tú tienes, ser operario y un juego como el Mario Bros. O un juego como el que tengas que tener, como un trabajo en el que tengas que tomar decisiones, y un juego de rol. Por ejemplo, hay dos juegos muy populares que me parece que representan muy bien a lo que voy a llegar, que son Sims. Entonces en Sims la gente se mete a jugar Sims para tener un trabajo, una familia, tener que cumplir unos horarios y un montón de estupideces, que es como un simulador de la vida real. Y están otro tipo de juegos que son los juegos de rol para multijugadores masivos, por ejemplo como el World of Warcraft, que es el que yo he jugado desde hace 13 años, en el que tú tienes que enfrentar a dos cosas. Primero, unas limitaciones, unas lógicas del juego que van a depender, y aquí es donde quiero que piensen en el juego como en la vida misma. Entonces, tú creas un personaje, naces, ¿no? Entonces, el servidor, que digamos que es el Estado, hace una inversión mínima en ti para que puedas acceder a unas cosas básicas, pero esa inversión va a depender pues del estado del servidor, de quienes maneje, de la capacidad de quienes manejen el servidor y los recursos que tengan. Entonces vas a poder acceder a unas cosas, luego vas a estar pues como el contexto y el legado que tengas como jugador y la capacidad que eso te permita, y vas a tener que lidiar no solamente con esas limitaciones dadas, sino que vas a tener que lidiar con lo que se nombra como la comunidad, ¿cierto? Entonces la comunidad de gamers tiene toda una serie de lógicas, toda una serie de normativas que no puedes transgredir porque vas a ser sancionado o vas a ser sancionada. Pero están todavía dentro de esos juegos la posibilidad de que te conviertas en una figura que es muy representativa, que es el Game Master. Entonces el Game Master es un jugador que logró tener los recursos suficientes y las habilidades suficientes para empezar a crear las normas del juego. O sencillamente están los desarrolladores que crean juegos que no comparten, que no publican, sino que juegan para sí mismos.
pero en ningún momento dejamos de ser avatares. Por ejemplo, ahorita entonces, con toda esta ola de las telecomunicaciones, la gente se cree independiente, ¿cierto? Las modelos webcam, los que venden cositas por Instagram, los que tenemos corporaciones y fundaciones, nos creemos que estamos siendo muy independientes y que estamos pero al final estamos siendo parte de unas comunidades y unas lógicas que están pues dentro del mismo sistema, ¿cierto? Entonces como que a lo que hoy es que incluso cuando creemos que estamos rompiendo, que estamos liberándonos de algo, estamos justamente pues creando un juego. Estamos creando un juego en el que o creamos nuestras propias lógicas o no funciona y tendremos que volver al sistema como perro, como con el rabo entre las patas. Eso me parece que, bueno, por ahí quisiera continuar como la discusión. No sé qué han dicho por aquí en el chat. No, textos, te han propuesto textos. No sé, Tao, ¿cómo vas? Bien, 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 ¿y ustedes? No, Bien. muy feliz muy feliz y atormentado con lo que ustedes han dicho, ¿cierto? Porque el asunto de la máscara me constituye, ¿cierto? Yo creo que uno debe como defender una postura en relación a la realidad con máscara, ¿cierto? Pero esa postura de la máscara como que se diferencia rotundamente de lo que la psicología o los psicólogos piensan que es el yo, ¿cierto? Entonces uno en la psicología se encuentra con tipos de que dicen que, es que el yo es una cosa coherente, estable, que se mantiene en el tiempo, pero entonces la máscara nos va a decir que no, pues que el yo cambia, ¿cierto? Que el yo hace parte del devenir, que el yo se transforma, ¿cierto? Entonces, quisiera como mentar algunas películas y algunas escenas. Todo esto que ustedes están diciendo me hizo como extrapolarme a todos mis discursos de la adolescencia y la niñez. Por ejemplo, Avatar, ¿cierto? La película, ¿cierto? Entonces pensé, donde ese marica, bueno, pues ese marica no, esa persona del Avatar, el protagonista, no hubiera, en caso tal, no hubiera querido acceder a su condición de Avatar, ¿cierto? Primeramente, no hubiera podido caminar, ¿cierto? Entonces, en esa, porque recordemos que al inicio de la película el man está en silla de ruedas y le propone un negocio, que el hermano, que yo no sé qué, que se vaya para por allá. Donde él hubiera dicho, ah, no, es que yo soy una persona en silla de ruedas, ¿cierto? Y entonces eso de caminar ya no hace parte de mí porque no es real, ¿cierto? Porque entonces desde la realidad corporal él no podía caminar. Pero entonces él accedió como a esta nueva forma y pudo vivir una vida como diferente, pudo asumir otra postura en relación a a la real, ¿cierto? A la real, entre comillas, porque entonces este tema del avatar nos pone en cuestión ese asunto de la realidad. Entonces Gabriel ahorita decía que no había mucha diferencia entre la vida misma y un juego de roles, ¿cierto? Y entonces eso me dejó pensando y como que sí, a veces no existe mucha diferencia entre la realidad como la conocemos, como se nos presenta, si es que en realidad hay eso que conocemos como realidad, ¿cierto? Entonces, como que me pregunté cómo sería una postura en relación a la realidad virtual, ¿cierto? Entonces pensé como en las redes sociales, ¿cierto? Por ejemplo en el Instagram, o bueno, en el Facebook, o en el WhatsApp no tanto, pero en el Instagram, me quiero centrar en el Instagram, ¿cierto? Y cómo el Instagram juega un papel importante en nuestra realidad virtual en la cual caminamos todos los días, ¿cierto? En la cual nos socializamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esa red social de nosotros mismos cuando nosotros nos relacionamos con otra persona por fuera de esa red social, ¿cierto? Entonces siempre he pensado como que, bueno, entonces, como que uno es eso también, como que uno cuando va a increpar o a relacionarse o a compaginarse con el otro, uno también como que lleva detrás y adelante a un lado, como todo lo que publica, de alguna manera, porque el otro, muy posiblemente, antes de acceder a uno a una conversación, algo de eso pues esencial, tuvo que haber llegado como a esa virtualidad. Bueno, aunque aquí no estoy siendo como fiel al concepto de virtualidad que ustedes están como profesando, pero quiero que lo entendamos como por ese lado, ¿cierto?
Y el asunto de la máscara, que Juan Diego pues como que proponía desde el inicio, me parece muy brutal, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando era pequeñito, ya después, ¿cierto? Todavía soy pequeñito en muchas cosas, pero bueno, cuando era más pequeñito, me vi la película de Spider-Man, ¿cierto? El Duende, yo cuando era pequeñito me mantenía viendo películas, ¿cierto? Cerrado en mi casa viendo las películas de Caracol y a Spider-Man la colocaban mucho. Y hay una escena del Duende Verde. Esa me parece la escena más brutal de Spider-Man, ¿cierto? A mi forma de ver. Entonces es cuando el duende se convierte en duende. Entonces empieza no sé cómo se llamará el personaje que hace de duende, y entonces se empieza a ver al espejo y está en una pieza llena de máscaras, y entonces el espejo le empieza a hablar a él, y entonces él se asusta y de un momento a otro lo posee la máscara, ¿cierto? Entonces, y eso le da como unos superpoderes que ya después como que en la película los emplea de una manera pues como muy cuestionable, pero es como más allá de lo cuestionable, es como ver como el superpoder que nos da la máscara, ¿cierto? Y entonces como, ay, bueno, es que eso de la máscara es un juego de niños, ¿sabes? Eso no tiene mucho sentido, pero entonces como, bueno, entonces las personas que dicen eso, ¿qué en la vida tiene sentido, ¿cierto? Como que la existencia real tiene mucho sentido, ¿cierto? El yo que propuso, ¿quién fue? Santo Tomás, San Agustín, no, bueno, ya me estoy, no sé, pero fue no fue Descartes el que propuso el yo, fue un Tomás de Aquino, o sea, Tomás, creo que fue Tomás de Aquino, que propuso el yo. Esa mierda tiene mucho sentido, ¿cierto? Lo que usted está haciendo en este momento tiene mucho sentido, ¿cierto? Y si acaso, pues, el asunto de la máscara no será como una salvación, ¿cierto? Como una forma que nosotros tenemos como condición humana de acercarnos a otras realidades, de ser unos sujetos totalmente diferentes a tal cual hoy se nos entiende, y poder derribar como ese muro de lo determinado, de lo fijo, de lo ideal, ¿cierto? De lo que no cambia y lo que no transmuta, ¿cierto? Esa otra forma de, en lo cual nos fundamentamos, ¿cierto? Eh, listo, la multiplicación. Entonces, por ejemplo, entonces ya Gabriel empezaría a hablar de los infiernos artificiales, ¿cierto? Y del asunto del infierno como un lugar donde se exacerban todas esas pasiones, lo que a uno le gustaba, ¿cierto? Eso fue lo que más o menos entendí o quise entender para, para situarme en Los Simpsons. Por ejemplo, hay una escena en Los Simpsons, especialmente con Homero, que Homero se va para el infierno, y entonces el infierno de Homero es comer eternamente rosquillas, y entonces ponen al diablo ahí dándole las rosquillas, y Homero ahí comiendo como si nada, y es muy charro porque el diablo se asusta con la actitud de Homero, que no se cansa de satisfacer su deseo. El deseo de Homero es inllenable, ¿cierto? Nunca se cansa de desear lo que quiere, ¿cierto? Y para finalizar, quisiera como hablar de los cyborgs, ¿cierto? Ya que Juan propuso al final de su intervención el asunto de los cyborgs como algo que nos permea, y de la Matrix, ¿cierto? De Matrix. Esa película también pues hizo parte de mi crianza. Entonces yo creo que uno puede hablar como con potestad y como con amor de eso, porque hay otra escena de esa película de Matrix que es con... Entonces hay dos bandos en Matrix, ¿cierto? Uno que es entre comillas bueno, que hace parte pues donde está Neo, donde está Morfeo, donde está Trinity, y hay otra que están pues los agentes, ¿cierto? Los agentes de la Matrix que detectan las cosas y las hacen, no sé, funcionar y matan a los otros, ¿cierto? Entonces, eh, en el bando de Neo, de Trinity, de Morfeo, hay otras personitas, ¿cierto? Entonces, uno de esas personas se tuerce y le va a dar como unos datos a los agentes, ¿cierto? Entonces,
todos los agentes se parecen. Y entonces tienen una reunión en un restaurante que están comiendo una comida, valga la redundancia, muy cara. Y entonces el marica no, la persona, o bueno, el sujeto de Matrix, del cual estoy hablando, se manda la cucharada. Y entonces como que le sabe algo, pero entonces empieza a reflexionar como, esto en verdad no sabía nada, porque no tiene sentido. Entonces como que ahí me quiero como centrar, como en esa actitud de ese tipo que no valora lo que está teniendo en ese momento, como la comida cara, ¿cierto? Y que está pensando en que eso no tiene mucho sentido, pero es que también vuelvo a lo de ahorita, pues que en realidad tiene sentido, entonces hay que empezar como decía Nietzsche en las 3 transformaciones del espíritu, a ser como el niño, a jugar, donde ese man hubiera leído a Nietzsche, hubiera actuado de otra manera en la película, en escena, pues hubiera, uy, qué poder, y no hubiera pensado tanto como en la realidad o en la verdadera forma de ser de la Matrix, y que cuál era esa. Entonces ustedes se van que, bueno, que entonces que el Matrix por fuera del ideal sería como pues un poco de gamincitos ahí reunidos no sé, en un hormiguerito llamado Sion. Entonces todos con ropas viejas y con unas naves todas bajadas, con ropas viejas, una existencia así toda rara. Entonces como que, uy, bueno, pues en qué existencia nos vamos a parar, ¿cierto? ¿Qué personalidad vamos a asumir, ¿cierto? Y es importante para eso, jugar a vivir, ¿cierto? Es que la vida es un juego, ¿cierto? Un juego que como seres humanos no somos algo que sea estable, determinado y que variamos y que a veces es bueno jugar a tener muchos rostros, a veces es bueno jugar a que esto que estamos haciendo acá tiene algún sentido y que, puta, pues somos gente seria. Muchas gracias. Listo, entonces ya igual, ya ahí, pero ya estado. Juan Diego, si tiene algo que decir como con respecto a lo de Tao y también para, si nos fue el tiempo súper rápido hoy, como para ir también concluyendo, no sé qué Puedo pasa con el escuchar a otras tiempo. personas, no sé, las chicas que están ahí, Mayra, Manuela, ¿qué experiencias han tenido con el avatar? Es que Mayra tiene el micrófono malo y Manuela dijo que no quería hablar. Ah, bueno, listo, porque son un avatar aquí. Son unos bots que están ahí simulando público. Yo me perdí en un momento al principio que estabas diciendo, Gabriel, que hoy es la última encuentro que van a hacer. Sí, sí, o sea, como mejorar, pues como a pausar para hacer varias cosas que hemos querido hacer y ya miramos pues cuando retomamos como con esas mejoras en mente. Ve, yo estoy por aquí buscando en internet los infiernos artificiales. Me está descargando un archivo, lo que pasa es que mi computadora está muy lento y al principio me apareció como todo en inglés. ¿Será que ese texto no Es que solamente está en inglés. Ah, puta. Doble en inglés, uy, que burgués. Artificial Health. Bueno, porque Y, yo ajá. tengo como algo pues para también para ir cerrando y concluir. Y es bueno, primero tener un poco algo lo que ustedes mencionaban ahorita y que conecta como con la propuesta general de mi ensayo y bueno, con todo este tema de las construcciones de infiernos y artificios y con todo este tema del sujeto. Uno de los grandes tópicos que ha habido aquí es como ese debate o ese señalamiento del sistema capitalista, ¿cierto? Como un presunto enemigo de, pero en el fondo tanto el sistema capitalista como el sistema socialista o las teorías comunistas, en fin, dependen de un sujeto alienado, ¿cierto? De un avatar al cual toda esa teoría, que en tanto teoría es ideal y en tanto ideal es divina, pues necesita esos sujetos de la cultura, esos avatares, para sacrificar y funcionar. Entonces, bueno, quisiera como leer como dos párrafos finales como de este ensayo en los que manifiesto de alguna manera cómo mmm, todo este juego del lenguaje una vez se convierte en algo político y en algo económico y cómo se convierte ya luego en lo que creemos que es la vida misma. Ahora bien, todo este tejido de objetos primordialmente económico se torna sustancialmente sociopolítico
cuando la población valida la figuración dispuesta por quien detenta en el poder con toda su estética de la apariencia y la pretensión. Claro, llegan los asesores de imagen que dicen cómo hay que vestirse, hablar y moverse para demostrar que se es una persona amable, ambiciosa, ruda, alegre o distante. Obviamente no se salvan quienes no desean jugar o quienes no están en los puestos y altares oficiales, porque estos no crean las reglas y por tanto son medios con las que crean quienes sí están en esos lugares. Además, es muy fácil generar segregación dentro de la comunidad cuando se le hace tanta publicidad a determinados objetos, como los iPhones, los últimos computadores, los últimos audífonos, cualquier vaina de esas. Si no tienes, por ejemplo, si no tienes las últimas armas y armaduras de la temporada de Raids o PvP, que son como modalidades de los juegos online, si no tienes ni siquiera equipo de temporadas anteriores, saben que tú eres un jugador mediocre, algo que salta mucho más a la vista cuando ya llevas bastante tiempo apareciendo en línea, aproximadamente 13 años, como en mi caso, contando con la fortuna de no hacerlo en el mismo servidor, no oficial, pero viéndome una y otra vez ante la conjunción macabra de todas mis limitaciones, que se van convirtiendo con el tiempo en una vestidura de indiferencia y falta de compromiso desdeñable en cualquier actividad humana, vestidura con la que encubro la cadavérica palidez y flacura de mi impotencia. Y esto pues les invito a que lo reflexionen, como la gente que puede llevar 10 años, 13 años, 20 años en una causa, en un proyecto, en un propósito, y lo único que hace con eso es pues generar conmiseraciones, pero cada día que pasa es como un día en que es un fracasado más, ¿no? Dentro de este sistema y dentro de esa narrativa que apunta hacia cualquier ideal, sea social o capital. Nadie creerá que eres buen jugador si no tienes un set que lo respalde. Y aunque la diferencia con la vida laboral y social es que en estas hay una oportunidad de demostrar que se tienen habilidades superiores a las de alguien con mejor apariencia, porque en la vida de los juegos de video eso presenta otras variables, siempre dudarán de tus habilidades por el aspecto que tengas, incluyendo cosas mínimas como no ir completamente afeitado, tener una barba bien ordenada, llevar camisas planchadas y zapatería brillante o lustrada. En la vida de los juegos de video está bien que algunas personas estén solo para divertirse, pero esa posibilidad se reduce muchísimo en los otros juegos. En el World of Warcraft, por ejemplo, aunque no tengas honor y gloria, aunque mueras, tienes la posibilidad de intentarlo hasta el cansancio. Puedes cambiar de avatar, puedes consultar las veces que sea necesario para crear mejores estrategias, puedes buscar ayuda con una de las muchas personas de la comunidad y lo más importante, por lo menos para mí, puedes abandonar el juego cuando quieras, a menos que seas una adicta. Y eso se debe a que el juego no depende de ti. Y pensándolo así, nosotros, sujetos de la cultura, avatares, tampoco valemos para terminar bien un juego. Siempre somos reemplazables dentro del sistema, pero y fuera de él, tal vez ni siquiera importe el pensar si lo somos o no. Finalmente, lo que he pretendido en este ensayo, al igual que en todo este ejercicio de investigación, reflexión y diálogo al que decidimos cualquier día llamar presuntas conversaciones, es proponer una postura crítica bajo las lógicas dispuestas en el ensayo sobre la depresión para el concepto de crítica, con la cual ubicamos ante elementos de la experiencia cotidiana que parecen tan simples o tan cercanos, pero que, como entre líneas hemos demostrado, no están en nuestras manos. No se trata en ningún momento de pretender tener alguna verdad, puesto que no se pueden poseer las circunstancias, los efectos de las contingencias. Lo que sí, por lo menos de mi parte, es decir que ni para comerse el pan, ni para adorar a sus dioses, tiene alguna persona la versión final. Entonces ya con eso quisiera pues como terminar mi intervención por hoy y también de alguna manera pues como desde el texto, como todo este ciclo y toda esta experiencia que hasta el momento ha sido presuntas conversaciones y que pues, la idea es seguirla mejorando. Como eso, como que nos pensemos que cualquier discurso que tengamos, cualquier cosa que creamos, cualquier cosa que supongamos, pues no es más que un aterrizaje de algo ideal y que es un juego, al final me parece como muy curioso toda la transformación de mi postura con respecto a esto, ¿cierto? Pasar de querer tomármelo muy en serio a que mi última conclusión sea que se trata de, como decía Gustavo ahorita, de jugar, como a crear, como el niño. Y nada, muchas gracias. Igual, yo creo que ahí está la clave, Gabriel. O sea, es que el asunto del pensamiento, del Homo sapiens, del pensamiento es una lúdica, ¿cierto?
Entonces, cuando hablas de tomarte en serio, ¿qué? Si la vida debe ser para la diversión, pues para la lúdica y para el placer. Entonces, ese concepto de seriedad también responde a unas lógicas del mercado, Claro. porque el pensamiento, pues es recordar a Platón y recordar a los griegos, es placer, es pensar, es un ejercicio doloroso, porque no, se volvió doloroso cuando la lógica judeocristiana nos introdujo esa posibilidad, pero cuando eso se vuelve un juego disruptivo, un juego, un nómada, o sea, es que somos nómadas del pensamiento. Entonces, cuando uno lo entiende como un nomadismo, es más interesante, porque estás, o sea, no hay lugares, no hay certezas, no hay islas, hay fantasmas, que las nuevas tecnologías se apoderaron de esas prácticas del lenguaje. Por eso la filosofía está un poco en crisis, porque igualmente este libro de la humanidad aumentada cerraba con eso, ahorita que hacías al inicio como un juego ahí con Gustavo cuando se mete la cognición, ¿cierto? Y básicamente ese es el juego en el que estamos. La revolución cognitiva exige mantener una distancia de lo real, pese a todo, que representa la facultad más característica de nuestra especie y que es emblemática en la abstracción misma que constituye el lenguaje. La pregnancia creciente de la abstracción digital opera en contrapartida un bucle paradójico que nos adhiere sin más intersticios a los seres y a las cosas. También ahí está la clave en el bucle, en esa figura del bucle, ¿cierto? Porque es que es rizomático, esto es en espirales, esto es en una cosa de infinitus, ¿cierto? Entonces por eso no es serio, es que no puede ser, es que si fuera serio ya sale de la lógica del pensamiento, pues de lo que puede ser posible, divergente, porque entonces se vuelve, o sea, está encolapsado y está amarrado a unas anarquías, a unas dictaduras. El pensamiento tiene que ser nómada y tiene que ser divertido. Así es, bueno, no, muchas gracias a Manuel, a Mayra, que son desde el principio, a Gustavo, a Juan Diego. Bueno, ahí estamos conversando. Juan Diego, quedas invitado por si tenés tiempo. La próxima semana es como ese evento ahí que es más de recocha y pues de pronto no has estado tan atento, pero hay participado en algunas cosas como de qué nos ha dejado todo esto, que hemos construido, como compartir experiencias. Ahí Una tomamos agapera. tinto, cervecita o vinito, alguna cosa. Eh, Miramos qué hacemos para despedirnos. Entonces, bueno, invitadas para que inviten gente a esa fiesta, a esa telefiesta. Tengan una muy buena noche.